Tengamos todos presente que los grandes hechos, así como la grandeza de los pueblos, no fueron nunca consecuencia de milagros, fueron siempre obras de perseverancia, de moral, de seriedad, de estudio, de trabajo y también de sacrificios. Bueno, Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nació el 15 de marzo de 1892 en Buenos Aires. Era hijo de Sebastián Savio y de María Gazzano. Forma parte de una generación muy particular de militares argentinos. Esta característica la va a compartir con Richeri y con Mosconi, de ser hijo de inmigrantes italianos. Lo que nos da una idea de lo que era esa Argentina, ¿no? En la cual un hijo de un inmigrante podía ingresar al ejército argentino y llegar a ser general de la nación. Realmente la Argentina era una tierra de oportunidades. En 1909, él ingresa al Colegio Militar de la Nación, donde va a demostrar evidentemente que había una beta para la ingeniería, porque le gustaban muchísimo las materias del área de ciencias exactas y fue un hombre siempre muy volcado a la educación. De hecho, en 1917 lo vamos a encontrar como instructor del Colegio Militar de la Nación y como profesor de química. En 1922 lo encontramos ingresando a la Escuela Superior de Guerra, donde los oficiales se formaban en lo que es un oficial de Estado Mayor, es decir, especialmente en lo que es estrategia, táctica, en lo que son las visiones geopolíticas. Y en 1923 él va a desempeñar una misión muy importante a Europa. Es la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear, el sucesor de Hipólito Yrigoyen. Ha pasado la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y hace falta realizar una gran renovación de equipo militar. Y hay que explicar bien el contexto de esto para poder comprender la mentalidad de él y de toda una generación de militares. La Argentina de la época de la generación del 80, previa a esta etapa, se caracterizó por el famoso modelo agroexportador. Ese modelo tenía que ver con las características de la Argentina. A partir de fines de la década de 1810, empieza a explotarse masivamente la actividad ganadera en la Argentina. Ese modelo va acompañado también por la explotación de lo que es la agricultura, la tecnificación del agro y la llegada de una gran cantidad de brazos con las grandes olas inmigratorias permite que haya un gran crecimiento de la ganadería, pero también de la agricultura. Y todo eso, bueno, por supuesto, con las necesarias obras de infraestructura, puertos, ferrocarriles. El centro económico del mundo es Gran Bretaña. Inglaterra ha establecido un sistema de división internacional del trabajo, en el cual el rol de la Argentina es producir materias primas e importar manufacturas. El modelo agroexportador realmente funciona muy bien para la Argentina porque la lleva a ser la octava economía del mundo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, hay dos efectos. Un efecto positivo. Hay mucha demanda de materias primas agropecuarias. Los países que están en guerra lo necesitan y compran en mayor cantidad. Y eso genera que haya un gran ingreso de divisas en la Argentina. Pero hay un lado negativo también. La Argentina dependía enteramente de lo que importaba en cuanto a lo que eran manufacturas. Que es el terreno militar, tiene una consecuencia muy grave, que es que la Argentina no puede comprar armas a sus proveedores habituales. Y no solamente no puede comprar armas, sino que no puede comprar los repuestos para las que tiene. Muchos civiles y muchos militares también empiezan a ver la necesidad de una industrialización. En 1929 se produce el famoso crack, la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos. Disminuye muchísimo lo que es la compra de materias primas agropecuarias. Eso es un golpe tremendo a la economía argentina y a los productores. El primer efecto es que muchos establecimientos rurales cierran. Esa gente que se queda sin trabajo en las zonas rurales se va a las ciudades. Se van a convertir en la mano de obra para la industria que va a empezar a aparecer a partir de 1930. Muchos civiles, muchos políticos van a plantear: el modelo exportador funcionó muy bien, nos convirtió en la octava economía del mundo, pero ahora no está funcionando así. Bajaron tanto los precios de esas materias primas agropecuarias que tenemos que industrializar para compensar la balanza económica. Y eso favorece justamente esa mentalidad, esos proyectos de muchos militares y de muchos civiles industrializadores.
Bueno, nos encontramos en el despacho del que fuera en 1930 teniente coronel Manuel Nicolás Savio, lo que es actualmente la Facultad de Ingeniería del Ejército. Para que nos ubiquemos, estamos en el barrio Belgrano, en Cabildo al 15, y que se llamó originalmente Escuela Superior Técnica del Ejército. En 1930 hay una entrevista entre el teniente coronel Manuel Nicolás Savio y el presidente José Félix Uriburu, después del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, y Uriburu le consulta a Savio qué era lo que él quería. Y él quería formar lo que es actualmente esta facultad, porque no había una institución que formara a los ingenieros militares en la Argentina. Para que tengamos una idea, se formaban en lo que era la vieja Universidad de Buenos Aires, cuya sede funcionaba en la Manzana de las Luces, pero el campo militar de la ingeniería presenta una serie de características particulares que hacían falta la existencia de una unidad académica, de una escuela, de una facultad que fuera específica. Este es el lugar que ocupara su despacho. Podemos observar algunos de los enseres de él, de lo que era su escritorio. Y acá se pensó una Argentina distinta. Pensó una Argentina que mantuviera ese modelo agroexportador que nos había convertido en la octava economía del mundo, pero se dio cuenta que eso no alcanzaba, que nuestros vecinos, que Brasil, que Chile, habían empezado a producir acero. Y pensemos que el acero es un recurso fundamental para los ferrocarriles, para la aviación, para los buques. Pensó una Argentina económicamente independiente. Pensó una economía que no se basara solamente en el litoral, sino que pudiera llevar sus industrias al interior. Realmente emociona estar en este lugar desde donde Savio debe haber pasado días, noches, horas soñando esa Argentina distinta, esa Argentina independiente económicamente. El ascenso al poder de Adolfo Hitler, el avance del nazismo, todo lo que era el conflicto de Alemania con el Tratado de Versalles, las tensiones constantes, eso va a derivar en 1939 en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y eso favorece los proyectos industrializadores, porque los militares van a decir: no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que nuestros proveedores habituales no nos puedan vender armas, y en el mundo civil que haya una serie de manufacturas que no se puedan comprar. El mundo va girando, digamos, en torno a favorecer, sin quererlo, esos proyectos industrializadores. Y en 1936, en consonancia con esa guerra mundial que ya está en el horizonte, se va a impulsar otro de los proyectos de la ahora General Savio, que es la creación de la Dirección de Fábricas Militares, justamente para evitar que la Argentina se quede sin armas. Si estalla un conflicto a nivel mundial, se crea la Dirección de Fábricas Militares, que al principio es muy sencilla, son 4 fábricas apenas. Una que produce el armamento básico elemental de infantería, otra fábrica que produce municiones, otra fábrica que produce explosivos y otra que produce el material elemental de comunicaciones. Apenas 4 fábricas. Bajo la gestión del general Savio, esa Dirección de Fábricas Militares se va a convertir en la Dirección General de Fabricaciones Militares. Cuando termina la gestión de él, tenemos de esas 4 fábricas originales, se convirtieron en 10 fábricas militares, 2 establecimientos, un establecimiento forestal, 7 fábricas mixtas y 7 fábricas mixtas con mayoría de acciones de parte del Estado. ¿Qué es una empresa mixta? Bueno, nosotros conocemos empresas que son estatales, empresas que son privadas, y la empresa mixta, como nos lo sugiere el nombre, tiene una parte de acciones que son del Estado y tiene otra parte de acciones que son privadas. Es raro que una industria solamente produzca algo para el mundo militar, habitualmente lo producen para el mundo civil. Fabricaciones Militares ha producido vagones de ferrocarril, ha restaurado vagones de ferrocarril. Entonces hay empresas que son atractivas también para el mundo privado. Y eso hace que todo lo que es la recarga de inversión de capital, de compra de maquinaria, no recaiga tanto ni en el privado ni en el estatal. La Dirección General de Fabricaciones Militares la tenemos fundada en 1941. Había 2 recursos críticos que la Argentina no producía, que eran el petróleo y el acero. Para la producción de acero, el primer gran hito que se va a dar es en 1941 la fundación de Altos Hornos Zapla en Jujuy, en la localidad de Palpalá. La Argentina no podía comprar maquinaria, el mundo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo, frente a todas esas adversidades, el general Savio logra que la Argentina en 1945 produzca el primer acero nacional. Pensemos para qué sirve el acero.
para hacer vía de ferrocarril, para hacer ferrocarriles, para hacer autopartes, para hacer maquinaria agrícola, para hacer barcos, aviones, para la construcción. Es decir, el acero está presente en la vida diaria nuestra. La idea que tenía Savio era no solamente producir acero, sino que la mayor cantidad de componentes, de elementos que hacen falta para producir ese acero, salgan de la Argentina. La visión de Savio estaba mucho más allá. Estaba en buscar el autoabastecimiento. Por eso en 1947 él va a lograr la aprobación de lo que se conoce como el Plan Siderúrgico. En 1946 asume su primera presidencia Juan Domingo Perón. Desde 1930 los diferentes gobiernos habían impulsado la industrialización. Esa industrialización va a acelerar su desarrollo durante la presidencia de Castillo y posteriormente a partir de la Revolución del 43. Cuando Perón, con el Partido Laborista, triunfa sobre la Unión Democrática, Perón forma parte de esa visión, de ese grupo de militares que tiene una visión claramente industrializadora. El eje económico de su primer gobierno es el primer plan quinquenal. Como lo dice el nombre, era un plan a desarrollar en 5 años. ¿Qué implicaba? Implicaba la industrialización. Savio se va a entrevistar con el general Perón, en ese momento presidente de la Nación Argentina, y Perón va a recibir muy bien ese proyecto industrializador de Savio. Pero había un inconveniente. El eje económico es el primer plan quinquenal, que hacía hincapié en la industria liviana. Y pensemos que Savio hacía hincapié en la industria pesada. La industria liviana requiere menos tecnología, menos inversión de dinero, es más sencilla. Podríamos hablar de la producción de electrodomésticos, de la producción textil. Y la industria pesada ya requiere una inversión mucho mayor de capital, una tecnología más avanzada, como le indica el nombre, una maquinaria pesada. Entrarían dentro de lo que es industria pesada la química, la petroquímica, la siderúrgica, todo lo que es la parte petrolera. Y la prioridad en ese momento del primer gobierno de Perón está en la industria liviana. La idea que tenía él era que a través de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, ellos tuvieran más poder adquisitivo. Si tienen mejores sueldos, pueden gastar más, pueden consumir más. Y si consumen más, dan trabajo a la industria. Es una especie de círculo virtuoso, ¿no? El trabajador tiene más dinero, el trabajador gasta, el trabajador está en esa industria y compra lo que produce esa industria. Por eso, como las prioridades son otras, el plan siderúrgico se va a aprobar en 1947, pero se va a ir demorando la aplicación. Y eso va a llevar en 1947 a la fundación de SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que como le indica el nombre, es una sociedad con capital del Estado y capital privado. Es mixta. La fundación de SOMISA era una parte muy importante del plan siderúrgico. El plan siderúrgico tenía varias etapas. La primera que se había logrado era producir acero en la Argentina, con la mayor cantidad posible de componentes, de elementos que se obtuvieran en la Argentina. La segunda etapa era la producción de una cantidad de acero suficiente para el autoabastecimiento, que Savio había calculado en 315.000 toneladas anuales. Ahí es donde justamente entraba la importancia de fundar y de que funcionara a pleno SOMISA. Una tercera etapa consistía en una fuerte vinculación del Estado con los privados. Esta idea que fue tan importante para Savio de las empresas mixtas. ¿Cuál era el lugar que iban a ocupar especialmente las industrias privadas en este proceso? Él planteaba que el Estado tenía que producir especialmente el acero y después entraba toda la industria privada. ¿Cómo ingresaba en ese circuito la industria privada? Produciendo todos los derivados del acero. La chapa, la hojalata, los automotores, la maquinaria agrícola, las partes de los aviones, las partes de los buques. Esa era toda tarea fundamentalmente de la industria privada, con un uso dual, tanto para el mundo militar como para el mundo civil. Muchas veces en la Argentina hay una discusión si el modelo tiene que ser basado en la producción agropecuaria o industrializador. Y Savio, es muy interesante leer los escritos de él, no planteaba que tuviera que haber un enfrentamiento o que era uno u otro, sino que la Argentina tenía las condiciones para los dos. De hecho, consideraba que la industrialización podía jugar un papel muy pero muy importante en el desarrollo del sector agropecuario, con todo lo que es la producción de fertilizantes, de maquinaria agrícola, todo lo que es la inversión en ferrocarriles, puertos, infraestructura, transporte. Por eso para él la industria y el sector agropecuario no eran excluyentes, no era uno u otro, sino que eran complementarios. Si hacemos un repaso, decíamos que en 1947 se lanza el plan siderúrgico,
pero que choca con que la prioridad del gobierno en ese momento es otro, que de alguna manera se vuelve a relanzar en 1952 con el segundo plan quinquenal, pero que hay una serie de condiciones económicas y después la revolución del 55 impiden desarrollo, y hay un tercer factor que es la muerte del propio general Savio el 31 de julio de 1948. Podríamos hablar de cuál es el legado de Savio, cómo podemos sintetizar su vida, y el legado lo podemos sintetizar en lo que fueron los hitos de su vida. En primer lugar, la importancia que él dio a la educación, y que esto se vio reflejado en la formación de una escuela que hoy todavía persiste, la Escuela Superior Técnica del Ejército, que forma ingenieros para el mundo militar y para el mundo civil. Él siempre consideró fundamental la educación para el desarrollo de un país. La ciencia, la tecnología, la información, la formación, la importancia que él dio a las fábricas en general, a la industrialización, que se manifestó en la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares para no depender de la importación de armas, pero también se reflejó en su preocupación por el desarrollo industrial en el mundo civil. El plan siderúrgico implica una visión de una Argentina que tiene las condiciones, que tiene los recursos, que realmente ha sido dotada por la naturaleza, por Dios, con todo lo que necesita un país para desarrollarse. Y Savio planteaba que no nos teníamos que conformar con ese modelo agroexportador. Teníamos las condiciones para no depender de nadie. Hoy en día hablaríamos de un concepto de independencia económica. Militares como Savio, paramilitares como Mosconi, esa independencia económica se podía lograr si la Argentina las manufacturas críticas las podía producir. Y realmente nos legó una idea, un proyecto industrializador que creemos que todavía está pendiente. Él observaba la Argentina de su época y veía lo mismo que nos pasa ahora. La mayor parte de la población concentrada ¿en dónde? En el litoral, vinculado al modelo agroexportador, ¿no? Donde hay trabajo va la gente. Y él decía, la industria también tiene que servir para que aprovechemos este país que tenemos, que tiene una extensión enorme, y que hay grandes áreas que son directamente espacios vacíos. Por eso en algún momento a él lo criticaban porque quería llevar industrias a lugares como medio extraños, más aislados, lo cual implicaba dificultades para transporte, para logística, para infraestructura. Y él decía, no, esto es importante porque quiero que el país se desarrolle integralmente. Hay que llevar esas industrias al interior para que la gente se quede en sus lugares de origen, para que haya trabajo. Es un hombre que se destacó mucho por cuidar mucho a los trabajadores. A donde iban las fábricas que fomentaba el general Savio, los trabajadores tenían vivienda, tenían escuelas, tenían centro de salud, tenían condiciones de vida realmente adecuadas. Y por eso la importancia de la industrialización y de ese legado y de ese pensamiento del general Savio.